A ver, ¿quién es el voluntario o la voluntaria? Profe, Sí, no veo la pantalla, lo veo en blanco, no sé si soy yo. ahí se ve. Yo sí la veo, Yo profe. sí lo Sí, veo, sí, profe. se ve Sí bien, lo profe. veo. Ah, entonces soy yo, no sé. O sea, ahí lo que yo tengo compartido es el material de la guía con los enunciados de la unidad número 3. Sí, no, Fíjate. apenas entré a la reunión no lo veía usted directamente. Ah, bueno, puede ser que haya algún problema con tu cámara. Sí, voy a salir y voy a volver a entrar de nuevo a la reunión a ver si... Perfecto. Bueno, antes de que alguien lea el enunciado, voy a hacer hincapié en esto. Indique si los siguientes son fenómenos aleatorios o determinísticos. Este primer enunciado o ejercicio lo que trata de trabajar es con dos tipos de fenómenos que nosotros vemos en esta materia. Y solo uno de ellos es el que realmente nos va a interesar. Interesar desde el enfoque de la probabilidad. Entonces, si yo les digo, tengo dos tipos de fenómenos, ¿cuál sería el fenómeno que me interesa estudiar desde el enfoque de la probabilidad? ¿El determinístico o el aleatorio? El aleatorio. Aleatorio. ¿Y por qué? Porque queremos ver qué pasa en situaciones similares, los resultados diversos que podrían suceder, o sea, los diferentes resultados que pueden ocurrir. Exactamente. Entonces, acá tengan muy en claro o muy presente que vamos a primeramente ver qué tipo de experimento vamos a realizar. ¿Sí? O sea, tenemos que tener en claro cómo está definido el experimento. Y efectivamente, un experimento aleatorio es aquel fenómeno donde ante iguales condiciones iniciales, donde yo repito el experimento, los resultados finales son diferentes. Y el determinístico no. El determinístico me va a dar siempre el mismo resultado. Lógicamente, en este segundo, que son fenómenos determinísticos, no hay probabilidad alguna para calcular, siempre es 1. ¿Sí? Entonces, el concepto de probabilidad está ligado a los fenómenos aleatorios. Eso es primero importante tenerlo en claro. Ahora sí, fíjense que es muy sencillo este ejercicio. Nos da, por ejemplo, determinados fenómenos o experimentos. Velocidad de caída de un cuerpo, ¿qué les parece? Determinístico o aleatorio. Determinístico. Determinístico, muy bien. Generalmente los fenómenos vinculados con la física son siempre determinísticos desde este punto de vista. Calidad del producto final de un proceso productivo, ¿cómo será? Y ante diversas situaciones puede ser aleatorio, creería yo, puede generarse alguna falla o algo. Sí, yo diría que es casi improbable o con un alto grado de certeza que la calidad del producto no va a ser exactamente la misma. Entonces, aquí tenemos un fenómeno aleatorio. Control de calidad es un experimento aleatorio. Y de hecho, ya lo van a ver en la segunda parte de la materia, cuando veamos pruebas de hipótesis, hacemos justamente este tipo de pruebas vinculados con fenómenos que están vinculados, por ejemplo, con control de calidad. Entonces, este fenómeno efectivamente es aleatorio. Duración de las lámparas, o sea, una lámpara de luz de un lote determinado. Es aleatorio. Aleatorio. Temperatura de ebullición del agua. Determinístico. Determinístico. Bien. La hora de llegada de un tren, que debe llegar a las 10. Ese es el horario previsto. Aleatorio. Aleatorio. El rendimiento de un tipo de maíz. Aleatorio. Aleatorio. Número de nacimientos en un día determinado. Aleatorio. Aleatorio. Tasa de inflación. Aleatorio. Correcto. Bien. O sea, acá es como para empezar a ver que estamos rodeados de sin número de fenómenos. Desde el enfoque de la probabilidad solamente me van a interesar estudiar aquellos que son aleatorios. Ese es el enfoque o propósito de este primer ejercicio. Ejercicio número 2. Ahora sí pido que alguien lo lea, por favor. Bueno, profe, ¿le puedes hacer un poco de zoom así lo leo, por favor? Sí.
¿Cómo no? Hacemos un poquito más de zoom. ¿Ahí puede ser? Sí, muchas gracias. Bueno, Muy dice, el precio de una acción puede en un determinado día bajar, permanecer sin variación o subir. Si a estos tres comportamientos distintos se les asigna respectivamente los números 1, 2 y 3. A. Defina el espacio muestral y confeccione un diagrama donde se muestre el comportamiento de dos acciones, indicando el número total de situaciones posibles que pueda darse. B. Vamos a parar allí, perdón. Bueno, Muchas gracias. Vamos a parar hasta acá. Entonces, recién la compañera leyó el enunciado de este ejercicio. Este fenómeno, ¿es aleatorio o determinístico? El fenómeno, ¿cuál es el fenómeno? Si la acción sube, baja o queda igual. Exacto. El comportamiento de una acción, o sea, el comportamiento o la cotización de una acción en el mercado de valores. Totalmente aleatorio, no va a tener un comportamiento fijo. Lo que nos dice, o sea, estamos trabajando entonces con un fenómeno aleatorio. Segundo, lo que nos dice es que en este fenómeno el comportamiento de una acción puede ser baja su precio, permanece igual su precio o sube su precio. Entonces, el primer inciso lo que nos pide es que definamos el espacio muestral, es decir, el espacio muestral de ese fenómeno aleatorio, y confeccionar un diagrama donde mostremos el comportamiento de dos acciones, indicando el número total de situaciones posibles que pueden darse. Aguárdenme un segundito que me olvidé que tenía que invitar a un alumno. Un segundito. Y eso que se lo traje el paraguas para que no se mojara ella. Claro. Y esta mañana se fue. Oh, contenta de ella. No entiendo, ¿para qué lo llaman? No entiendo, mami. ¿Cómo buscó? Mandó a buscar un carácter. ¿Pero para qué? Está bien llegado. Pero ¿a dónde estaba el Bien, me había olvidado de este detalle. Bueno, volviendo entonces al inciso A que tenemos que resolver. ¿Quién dice o quién se aventura a decir qué sería un espacio muestral? es el conjunto de todos los eventos posibles de un Exactamente. experimento aleatorio. Exacto, eso es. Esa es la definición de un espacio muestral. Entonces, lo que nos está pidiendo este inciso A es que confeccionemos el espacio muestral para este fenómeno considerando dos acciones, no solamente una, ¿sí? Considerando dos acciones. Les voy a mostrar la solución. Papel higiénico de baño se me abrió la cabeza de las ángeles. Para poder resolver, voy a resolver primeramente el diagrama, ¿sí? Y después el espacio muestral. Para poder diagramar todos los resultados posibles que tendría el comportamiento de dos acciones, usamos un eje cartesiano. Fíjense que en este eje, ¿sí?, donde representamos con letra Y, estamos representando a la segunda acción, y en el eje X estamos representando el comportamiento de la primera acción. Y fíjense que en ambos ejes tenemos los comportamientos posibles, el 1, el 2 y el 3, que el 1 es a la baja, el 2 permanece igual y el 3 sube. Entonces, fíjense que dentro del diagrama tenemos 9 resultados posibles. Entonces, como decía recién la compañera, ahí diagramé el espacio muestral. Lo diagramé considerando las dos acciones identificadas con X e Y y el comportamiento que puede tener cada una. Por ejemplo, si yo digo el evento 1,1, ¿qué representa el evento 1,1? Que las dos acciones bajan.
Exacto, así es. Y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos la segunda parte del inciso A. La primera parte que es que definamos el total de eventos simples o resultados posibles. Entonces son 9 resultados, ¿sí? ¿Y cómo los simbolizamos? Que esto también es muy importante. Simbolizamos con letra S lo que será nuestro espacio muestral. Nuestro espacio muestral en este ejercicio es igual. Y entre llaves ponemos cada par ordenado, representando el comportamiento de ambas acciones, ¿sí? Allí tenemos los 9 resultados posibles. ¿Bien? ¿Se entendió? Espacio muestral y en este caso puntual, cómo definimos todos los resultados posibles. Bueno, el inciso, no quiero mostrar la solución. El inciso B dice, defina qué entiende por evento simple y enuncie 3 de ellos. Expréselos simbólicamente. Voy a poner el diagrama. ¿Qué es un evento simple? Es aquel resultado posible básico de un experimento aleatorio. Sí, correcto. O sea, es cualesquiera de los resultados posibles. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la coordenada 1, 2 sería 1, 2, efectivo. Ahí tenemos, el enunciado nos pedía simbolizar 3 ejemplos. Yo tengo 9 ejemplos. En el espacio muestral tengo 9. Cualesquiera 3 que yo elija de aquí son eventos simples, ¿sí? ¿Por qué evento simple? Porque es un resultado posible. Un resultado posible dentro de este espacio muestral. Un resultado posible para este fenómeno aleatorio es que una acción permanezca inalterable y la otra también, o que una acción permanezca inalterable y la otra suba, o que una acción permanezca inalterable y la otra baje, y viceversa, ¿sí? Entonces, es importante primero entender cómo está definido el fenómeno para comprender cuáles son los posibles resultados. Cada uno de los posibles resultados son eventos simples. Bien, entonces, definimos el evento y enunciamos 3 de ellos. Si yo voy a la solución, ¿sí? Por ejemplo, S1, el par 3,1. O sea, estoy diciendo un evento simple del espacio muestral, el par ordenado 3,1. Y lo que representa, que es lo que decíamos recién. El inciso C dice, defina qué entiende por evento compuesto y enunciar por lo menos uno. ¿Sí? ¿Qué sería un evento compuesto? Aquel evento que incluye más de un elemento simple. Exacto. O sea, ahora dentro de este espacio muestral, yo voy a definir el experimento donde va a incluir más de un evento simple. ¿Sí? Entonces va a ser un evento compuesto. Veámoslo en el ejercicio. Aquí nos dice que evento compuesto sería un suceso o acontecimiento incierto, pero que contiene más de un resultado posible. Eso es lo importante. Contiene más de un resultado posible. Y acá tenemos la definición de un evento compuesto, porque me dice el conjunto de las situaciones en que el precio de una acción al menos suba. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora el evento está definido de otra manera. El evento está definido como aquel fenómeno o aquel acontecimiento en este experimento aleatorio donde al menos una de las acciones sube su precio. En esta definición ya no tengo un solo resultado posible.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo defino al evento como el conjunto de las situaciones en el que el precio de al menos una de las acciones sube, ¿por qué es compuesto? Porque acá lo tengo dentro de mi diagrama al conjunto de todos los eventos que son resultado de esta definición, ¿sí? Y por ello es un evento compuesto. Fíjense que si yo tuviera que, digamos, pensar qué número representa el comportamiento a la suma de una acción, ¿sí? Lo representa el 3. Entonces, dentro de ese diagrama del eje cartesiano, todos los pares ordenados que tienen un 3 son resultados para la definición de este evento. Por ello están circulados, ¿sí? 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. ¿Se entendió? Eso sería el evento compuesto. Volvemos al enunciado. ¿Qué es el evento cierto? Y acá viene el segundo axioma de la probabilidad. ¿Qué es el evento cierto? El evento cierto es mi espacio muestral. O sea, yo tengo certeza de que cualquiera de los resultados que están dentro de ese espacio muestral van a ocurrir una vez que yo realizo el experimento aleatorio. Entonces, el evento cierto es sinónimo de espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles de mi fenómeno aleatorio. ¿Sí? Eso es un poco lo que yo decía, Juan Manuel, viéndolo en el ejercicio, por ahí ayuda a comprender un poco más qué es el evento cierto como axioma de la probabilidad, como este segundo axioma. Bueno, no importa si el primero es el de la positividad o el de la certeza, son tres axiomas, no importa el orden. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda en alguno de los enunciados que resolvimos? No, profe. Bien. Y no por tenemos último, enunciado el evento cierto, no hay un enunciado que lo represente. ¿Cómo no te entendí, Claudio? Si tenemos algún enunciado del evento cierto, digamos, O como sea, dijimos, qué sé yo, todas las acciones suben o claro, bueno, no. acá en este caso, fíjense que el evento cierto, o en nuestro espacio muestral, era lo que nosotros definimos en el primer inciso. ¿Qué está representando? El fenómeno aleatorio, donde estoy analizando el comportamiento de dos acciones. Acá mi fenómeno es analizar el comportamiento de dos acciones que pueden o bien cotizar a la baja, o bien permanecer igual, o bien subir. Ese es el fenómeno. Ante ese fenómeno, nosotros vimos los 9 resultados posibles. Y ese es el evento cierto, ¿sí? Porque con certeza alguno de estos eventos va a ocurrir cada vez que yo realizo el experimento aleatorio. ¿Se entiende, Claudio? Sí, Por perfecto. eso, evento cierto es espacio muestral. Si yo dijera el precio de la acción J, bueno, el precio de la acción J no está dentro de mi fenómeno aleatorio, porque yo estoy analizando dos acciones que son X e Y. Entonces ahí, si yo preguntara sobre cuál sería, ¿no es cierto?, el fenómeno en cuanto al comportamiento de la acción J, usted me va a decir, profe, esa acción no está definida en mi espacio muestral, porque en mi espacio muestral tengo X e Y como dos acciones identificadas, ¿sí? En esto lo que uno tiene que prestar mucha atención es cómo se define el experimento aleatorio para yo poder analizar todos los resultados posibles que tiene ese fenómeno aleatorio. En este ejercicio era el comportamiento de dos acciones que nosotros le pusimos nombre.
es las acciones X e Y. Es como decir la acción de dos empresas. Ya una tercera no está definida en este espacio muestra. Ya ahí tendría que definir otro fenómeno. Ya diría el comportamiento de tres acciones. Y ahí vamos a sumar otra acción más y vamos a tener nuevos resultados posibles en mi espacio muestral. ¿Sí? Bueno. Y por último, nos preguntaba qué es un evento. Un evento es cualquier subconjunto del espacio muestral. Fíjense la diferencia entre simple, compuesto y evento a secas. O sea, un evento a secas es cualquier subconjunto. Puede ser un evento simple, puede ser un evento compuesto. Cualquier subconjunto de resultados posibles de mi espacio muestral es un evento. No, Carmen, pero... Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. Excelente. El ejercicio número 3 se los dejo a ustedes. Es de la misma tónica, ¿sí? Pero se los dejo a ustedes para que traten de resolverlo y cualquier duda que surja la podemos convalidar por mail. Vamos al ejercicio número 4. Bien, acá tenemos el enunciado del ejercicio número 4. Fíjense que el enunciado del ejercicio es una tabla. Esta es una descripción tabular de un conjunto de datos, que lo vimos en la unidad número 2. En este conjunto de datos tengo, por decirle, dos elementos, ¿sí? Dos atributos, que es edad y medida. Y básicamente lo que dice es que un curso de segundo año de un colegio secundario está compuesto por estudiantes de 13, 14 y 15 años y cuyas medidas son menores a 130 centímetros o mayores a 130 centímetros. O sea, acá sería un poco, recordando lo que vimos antes, una descripción tabular de un conjunto de datos. Lo que nos va a pedir ahora, que es lo interesante, es calcular probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, dice el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar? Y me detengo acá. ¿Qué quiere decir un alumno elegido al azar? Por ahí es una tontera lo que estoy preguntando, pero es importante. ¿Qué quiere decir elegido al azar? Cualquiera de los chicos que están en ese curso, ¿sería? Exacto, cualquiera. Es como si yo, voy a graficarlo, no con los estudiantes, es como si yo tuviera, ¿no es cierto?, un bolillero. O sea, una bolsa con bolillas enumeradas del 1 al 10, perdón, del 0 al 9, ¿sí? Pero están dentro de la bolsa y yo no las veo. Meto la mano y saco una cualquiera. Eso es elegir un elemento de mi conjunto de datos al azar. No estoy eligiendo un estudiante de 13 años con determinado atributo en cuanto a su medida, ¿se entiende? Y acá justamente viene la probabilidad. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos son de más de 130 centímetros. Entonces, ahí está el carácter aleatorio en este conjunto de datos, y lo que nos piden ahora a nosotros, más bien a ustedes, que son los que saben, que calculen la probabilidad, ¿sí? O sea, a ver, si yo elijo, como si dijéramos, supongamos que los tenemos enumerados dentro de una grilla, elijo un alumno al azar, y lo que yo quiero saber es qué probabilidad tengo de que ese estudiante mida más de 130 centímetros. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? A ver, ¿quién se aventura? Para mí podría ser que teníamos que hacer una división entre, acá serían los menores, no, los que miden más, Los que miden más. sobre el total de los alumnos, porque vos no dijiste que si tenía una edad específica, dijiste alumnos con más de 130 centímetros sobre el total de los alumnos. Bien, ¿estamos de acuerdo? El resto comparte la idea, es así. Entonces yo lo que tengo que pensar es,
¿Cuál es el total de estudiantes que tengo en esta bolsa imaginaria? Porque si no van a decir, este profe mete estudiantes dentro de una bolsa. En la bolsa imaginaria, ¿cuántos estudiantes tenemos? ¿Cuál es ese dato? 50. 50. Muy bien. Entonces, es como sacar uno al azar de esos 50, sin saber qué edad tiene y sin saber qué medida o estatura tiene, pero lo que me piden es la probabilidad de que tengan más de 130 centímetros. Entonces, yo tengo que pensar, ¿cuántos estudiantes en total tengo? 50. ¿Y qué cantidad de estudiantes reúnen esta característica de más de 130 centímetros? 20. 20. Entonces, efectivamente, es lo que decía la compañera, hago el cociente entre eventos posibles, es decir, que reúnen la característica solicitada respecto del total de estudiantes que están dentro de mi conjunto de datos. Bien, resolvieron perfecto. Ahora, fíjense que dice, inciso B, bueno, voy a ver, les voy a mostrar la solución, así lo vamos chequeando. Acá tenemos nuestra tabla, ¿sí? Descripción tabular. Y fíjense, esto es muy importante, la simbología. Con la letra P vamos a simbolizar probabilidad. Ahora, siempre nosotros lo que hacemos es simbolizar utilizando la teoría de conjuntos, ¿sí? Y luego lo trasladamos a cómo calculamos matemáticamente la probabilidad. Por ello es que generalmente vamos a simbolizar con letras los eventos. ¿Cuál es el evento del cual me están requiriendo calcular la probabilidad? Estudiantes de más de 130 centímetros. A eso le voy a llamar A. Entonces digo, la probabilidad de que A sea mayor a 130 centímetros va a ser igual a cantidad de estudiantes posibles que reúnen ese atributo, que son los 20 que tenemos acá, sobre el total de estudiantes que tiene el curso de segundo año, que son 50. Entonces, tengo el 40% de probabilidad. ¿Qué les parece? ¿Sí? Roxana dijo que sí. 0,4 No se medía 0,4. 0,4%. No el 40%. Yo lo dije a propósito, porque esto es la tendencia nuestra, es responder probabilidad en términos porcentuales. Si ustedes ahí me ponen el 40%, está mal. Ustedes me pueden decir, pero profe, el servicio de meteorología lo da de esa manera. Sí, en la jerga normal tenemos un montón de probabilidades expresadas en términos porcentuales, pero técnicamente está mal. Por los axiomas que le mencioné, o sea, atentan al axioma de la positividad. Yo no puedo tener probabilidades por debajo de 0 y por arriba de 1. Entonces, aunque parezca feo, digo la palabra feo, o por ahí medio absurdo, 0,40, 0,15, 0,20, esa es la probabilidad, ¿no? Entonces, si yo elijo al azar un estudiante de esos 50, tengo el 0,40 de probabilidad que reúne ese atributo. Esa es la interpretación del 0,40. Vamos al inciso. ¿Cómo? ¿Puedo realizar una pregunta? Saben que estoy escuchando bajo. Voy a levantar el volumen. No escuché. Profe, no, le quería hacer una pregunta breve. Cuando la probabilidad se acerca más a 1, es que hay más probabilidad, ¿no?, de que suceda ese fenómeno. Sí, correcto. O sea, esto es lógico. O sea, más cercano a 0, la probabilidad es baja o muy baja, y más cercano a 1, la probabilidad es alta o muy alta. ¿Sí? Eso está bien. Eso está muy bien. Otra cosa, y ahí nosotros cuando hablábamos antes, en la unidad anterior de estadístico de porcentaje, también podemos decir que hay ¿cuánto era? Un 40% de alumnos mayores que son más altos de 130. Sí, No hablaríamos de probabilidad, pero hablaríamos de estadística. Ahí daríamos una estadística descriptiva. Ahí yo estoy diciendo, con una estadística descriptiva, un determinado porcentaje de estudiantes que reúnen la característica. Y está bien. ¿Y en qué punto se están encontrando estas cosas? A ver si lo logran ver.
Porque yo puedo decir qué porcentaje, si yo les preguntara qué porcentaje de alumnos o de estudiantes tienen al azar, ¿no es cierto?, una estatura mayor a 130 centímetros, ustedes van a hacer este análisis. Algo de esto vimos antes. ¿Se acuerdan cuando vimos frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia porcentual? Esto sería frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual era la frecuencia de alumnos, es decir, la frecuencia absoluta de alumnos que reúnen una cierta característica sobre el total de mi tamaño de muestra, o el total de mi conjunto de datos, que en este caso el N sería 50 también. Y si yo les digo frecuencia porcentual, es el 40%. Pero ahí, ¿por qué digo que están hermanados? Cuando ustedes repasen los enfoques de la probabilidad, está el enfoque frecuencial. Por eso están hermanados, ¿no? Pero cuando hablo técnicamente de probabilidad y no de porcentajes, tengo que responder 0,40. ¿Sí? Bien, vamos al inciso B. El inciso B lo que me pide ahora es que este alumno elegido al azar mida menos de 130 centímetros y tenga 14 años. ¿Qué sería ese I ahora en la definición de mi evento? Un evento compuesto. Una intersección. Una intersección. ¿Qué quiere decir una intersección? Está bien, un evento compuesto, decía recién la compañera, ¿sí? Pero correcto lo que dijo el otro compañero, nos está pidiendo una intersección. Cuando ustedes lean una I, está pidiendo una intersección de eventos. ¿Y qué es la intersección de los eventos? En este caso. Y que se crucen los dos ejes Que que cumple usted con ambas tenía características. en el Se tiene cuadrito, que el de cumplir los menor a dos. 130 y el de 14. Tendríamos que hacerlo con los 10 alumnos, sería. Tiene que reunir las dos características, o como dijeron ustedes, en este diagrama tabular, porque es un diagrama también, donde se cruzan ambos atributos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la intersección. Entonces, si yo voy al cuadro, me dice, mida menos de 130 centímetros. Estoy en esta columna, ¿estamos de acuerdo? Esta es la columna menor a 130 centímetros. Y a su vez que tenga 14 años. Bueno, esta fila es la de 14 años. Entonces, ¿cuántos alumnos tengo? 10. 10. ¿Y la probabilidad cómo la calculo? 10 sobre 50. 10 sobre 50, porque vuelve a ser un alumno elegido al azar dentro de los 50 alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Este número de 50, o del ejercicio que fuere, se va a acotar a menos cuando trabaje con probabilidad condicional, que eso ya lo vamos a ver un poquito más allá. Pero mientras yo no trabaje con probabilidad condicional, ¿sí?, la cantidad de casos es el total. Entonces, la intersección es relacionada con los 50. Entonces, la probabilidad del inciso B, ¿sí?, la probabilidad que ahora yo al evento lo simbolizo con la letra B. La letra B es el evento de estudiantes con menos de 130 centímetros y 14 años. Esa es la definición del evento B. Y recuerden, la probabilidad está asociada a un evento, no un evento a la probabilidad. ¿Sí? O sea, yo calculo probabilidades de eventos. ¿Por qué de eventos? Porque es el resultado de un experimento aleatorio. Entonces, un resultado de un experimento aleatorio es el que tiene probabilidad. No el evento, ¿sí? Tiene la probabilidad está asociada al evento y no el evento a la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora es la probabilidad de B, donde yo definí como B lo que dije recién.
Y matemáticamente son mis 10 casos posibles, o sea, mis 10 estudiantes que reúnen estas dos características sobre 50, que es el total. Tengo una probabilidad de 0,20. ¿Estamos de acuerdo? De elegir al azar un alumno que reúna estas dos características. ¿Alguien consultó algo? No, me pareció escuchar. Por eso pregunto, me pareció escuchar. Vamos al inciso C. Mida más de 130 y tenga 12 años. A ver, estamos en condiciones de resolverlo. Fíjense el diagrama de nuestro espacio muestral. Este es nuestro espacio muestral. No forma parte de la Sería muestra. imposible. No hay ninguno. Evento imposible. El primer axioma, ¿no? Ahí lo respondió una compañera, es un evento imposible. ¿Por qué es imposible ese evento? Porque no tenemos la edad de 12. Correcto. Estamos de acuerdo. Ahí es un evento imposible. Es como si yo les decía en el ejercicio anterior, si yo tuviera 3 acciones del mercado, X, Y y Z, y les preguntara sobre la probabilidad del alza de Z, es un evento imposible porque yo estaba analizando el comportamiento de 2 acciones. Z no estaba definido en mi espacio muestral. Lo que no está definido en mi espacio muestral, no puedo calcular su probabilidad. ¿Por qué? Porque no hay un evento posible asociado a ese fenómeno. ¿Sí? Entonces, ese inciso tiene la definición de evento imposible. ¿Y qué probabilidad tiene ese evento imposible? 0. 0. Es decir, tengo ninguna probabilidad. ¿Sí? Si yo aleatoriamente meto la mano en esta bolsa, ¿sí?, mental, hay 0 de probabilidad que escoja alguno que va a reunir esos 2 atributos. ¿Estamos de acuerdo? Probabilidad 0. Es decir, imposible que ocurra. Y el último que dice mida menos de 130 y tenga 16 años. También es un evento imposible. Con ese pasa lo mismo. También. Exactamente. ¿Se fue comprendiendo un poco la mecánica? Excelente, lo resolvieron bien, chicos. ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo perfecto. No, profe. Bueno, excelente. El ejercicio 5 se los dejo a ustedes. Ese también queda para que ustedes practiquen. Vamos a ver el ejercicio número 6. El ejercicio número 6, fíjense que retoma los datos del ejercicio número 2. Y acá otra vez, alguna o algún valiente, voluntario, como lo querramos llamar, que nos quiere leer el enunciado, no el diagrama, solamente el enunciado. Yo le digo, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces los datos del ejercicio 2 que dice, el precio de una acción puede en un determinado día bajar, permanecer sin variación o subir. Si a estos 3 comportamientos distintos se les asigna respectivamente los números 1, 2 y 3, supongamos que los 9 posibles resultados tengan las siguientes probabilidades. Muchas gracias. Bien, si ustedes observan, acá tenemos nuestro diagrama del espacio muestral del ejercicio 2. La diferencia es que ahora cada par ordenado, que a su vez es cada resultado posible, tiene una probabilidad asociada. O sea, esto ya viene dado, ¿se entiende, chicos? O sea, acá no es que de alguna forma se calculó el 1 sobre 16, el 2 sobre 16. Esa es una probabilidad conocida de ocurrencia de ese evento. Entonces, cada uno de nuestros pares ordenados tiene una probabilidad. Si yo les preguntara, ¿cuál es el denominador de esa fracción? 16.
16. ¿Y cuál es la probabilidad del evento cierto? Con esos datos. 16 sobre 16. Exacto. O sea, igual a 1. Segundo axioma o uno de los axiomas. ¿Sí? Probabilidad del evento cierto igual a 1, que es la del espacio muestral. Es la suma de todas las probabilidades de ocurrencia asociada a todos los resultados posibles del fenómeno aleatorio. Tips. Si yo estoy calculando la probabilidad del evento cierto y me da menos que 1, tengo un error. Bien. Entonces, ahora sí vamos al enunciado. El inciso A me dice, ¿cuál es la probabilidad? Ahora viene la palabra probabilidad de que el precio de la primera acción baje. Recuerden que antes decíamos X, puede seguir siendo X. Entonces, ¿cuál es la definición de mi evento? El evento es el precio de la primera acción baje. Primera acción es la que tengo como X. Y lo que me piden calcular es la probabilidad. ¿Cuál sería la probabilidad? Escucho ofertas. Y serían, decir que la primera probabilidad, y no serían sería 1, ¿cómo sería esto? 1 y 1 que dice la probabilidad 1 sobre 16, la 1, 2 que dice 2 sobre 16 y la 1, 3 que también dice 1, no, la 1, 2 dice 2 sobre 16 y la 1, 3, 1 sobre 16, ¿sería la suma de ellos? 16. Bueno, ahí la compañera preguntó, yo también estoy preguntando, a ver. Bueno, sería la suma para mí de esos. Bien, Dianela dice que es la suma. O sea, la respuesta es la suma de esas tres probabilidades. ¿Qué piensa el resto? ¿Están de acuerdo? ¿Pueden estar en desacuerdo? Suena lindo eso. Suena lindo. Yo también compro, ¿no es cierto? Está muy bien, Claudio. ¿Qué axioma de la probabilidad es este? Tercero. Exacto. La regla de la suma. Justamente. Este axioma me dice la probabilidad de la unión de eventos, o sea, en teoría de conjuntos se acuerdan A, unión B, unión C, o sea, la U de unión. Es la suma de sus probabilidades, es la suma de la probabilidad del evento A más la suma de la probabilidad del evento B más la suma de la probabilidad del evento C. Entonces, mi evento, que es el precio de la primera acción baje, y justamente primera acción la tengo acá, que es X, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo X baja? Yo creo que ahí la compañera... Cuando vale 1. Claro, cuando tengo el 1, ¿sí? Mi primera acción está simbolizada con el número 1, ¿sí? En nuestro par ordenado, yo no lo dije antes y por ahí debería haberlo dicho. En mi par ordenado, el primer número indica la primera acción, el segundo número la segunda acción. Entonces, el evento de este inciso es si yo circulara, ¿sí? Esto que tengo acá. Porque aquí el comportamiento de la primera acción siempre baja. Entonces, como dijo la compañera, 1 sobre 16 más 2 sobre 16 más 1 sobre 16. Que casualmente coincide con esto que tengo acá, cuando el precio de la primera acción sube, se mantiene igual y baja. Pero es otro evento, ¿se entiende? Entonces, el inciso A es, como evento, la definición de estos tres eventos simples. Y cada uno de ellos tiene su probabilidad, por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de este evento es la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos simples. Bueno, eso ahí ya estaba resuelto, que era el evento imposible, eso lo van a resolver ustedes, estamos acá. Entonces, fíjense, los eventos en los cuales el precio de la primera acción baja son
A11, B12 y C13, que es lo que ustedes dijeron recién. Por lo tanto, como cada evento tiene una probabilidad, entonces la probabilidad de A es 1/16, la de B 2/16, la de C 1/16. Por lo tanto, la probabilidad de ese evento compuesto aquí es igual a 4/16, ¿sí? Y 4/16 es 0,25. Tengo una probabilidad de 0,25 de que en este espacio muestral el precio de la primera acción baje. En función a las probabilidades asignadas que tiene cada evento. ¿Sí? Bien. Acá viene algo muy importante, que yo lo enuncié al pasar cuando vimos el tercer axioma de la regla de la suma, que es importante saber cómo son los eventos que yo estoy sumando. ¿Sí? Si son mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes. ¿Quién se anima a decir qué sería una cosa y la otra? Y si son cuando son mutuamente excluyentes pueden estar, por ejemplo, en un evento, pero no en otro. Así, algo así. Bien, perfecto, Nancy. ¿Alguien más quería hablar? Sí, yo había mencionado, o iba a mencionar, que si son mutuamente incluyentes, excluyentes, mejor dicho, en un evento puede darse uno y no el otro. Correcto. Así es. Ambos dijeron, entiendo lo mismo. Eso es mutuamente excluyente. Es decir, cuando un evento, o cuando, en este caso, 3 eventos son mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir? Que no pueden ocurrir los 3 al mismo tiempo. Ocurre uno y no ocurren los otros 2. ¿Sí? Ocurre uno de ellos y no ocurren los otros 2. En el ejemplo nuestro, fíjense acá, este evento compuesto que resolvimos recién, ¿qué les parece? ¿Los eventos A, B y C son mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? Mutuamente excluyentes. Claro, porque si se da el evento A, que dijimos que el evento A era donde el precio de la primera acción baja, ¿sí? Y en este caso el evento de la segunda acción también baja, no puede darse en forma concurrente, es decir, al mismo tiempo, que el precio de la primera acción baja y el de la segunda permanece igual. Es por ello que son mutuamente excluyentes. Ocurre uno de ellos y no pueden ocurrir los otros. ¿Sí? Ocurre A y no ocurre B o C. Ocurre B y no ocurre A o C. Ocurre C y no ocurre A o B. ¿Se entiende? Eso es mutuamente excluyentes. Y no mutuamente excluyentes es justamente que pueden ocurrir al mismo tiempo. Eso es cuando son no mutuamente excluyentes. Bueno, dicho ese concepto que ustedes lo van a ver en el material, ¿sí? Y repasarlo, acá un poco transcribimos en la solución del ejercicio esto. No pueden presentarse 2 de ellos al mismo tiempo. Eso es lo que significa el mutuamente excluyentes. La probabilidad del evento D, acá, bueno, acá le puso letra D, dice baja en el precio de la primera acción. ¿A qué va a ser igual? Ah, está bien, perdón, acá estoy resolviendo lo que ya resolvimos. Acá le llamamos D al evento de que el precio de la primera acción baja. Ese evento D es la suma de A más B más C, ¿se entiende? Es lo que vimos recién. Pero hago hincapié en esto de la simbología porque les ayuda a llevar una línea de razonamiento. Yo ahora digo D es el evento donde en el enunciado, perdón, me decía el precio de la primera acción baje, donde a su vez ese evento D tiene 3 eventos simples.
tiene el evento A, el evento B y el evento C. Por lo tanto, la probabilidad de D es la probabilidad de A unión B unión C, que sería la sumatoria de sus respectivas probabilidades. O sea, ahí les mostré un paso a paso de lo mismo que hicimos antes. ¿Se entiende? Esto que acabamos de resolver es válido en tanto y en cuanto los eventos son mutuamente excluyentes. Cuando los eventos del conjunto D no son mutuamente excluyentes, esto está mal y ya lo vamos a ver. Vamos ahora a el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? A ver, alguien que lo lea. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio de una de las acciones por lo menos suba? Muchas gracias. Y yo, antes de calcular la probabilidad, les digo, vean este diagrama, que es el espacio muestral, y díganme los pares ordenados, es decir, cada evento simple que responde a este evento. Ahora, el evento es el precio de una de las acciones por lo menos suba. Cualquiera que tenga un 3. Cualquiera que tenga un 3. Lo habíamos visto como evento compuesto en el ejercicio número 2. Es decir, si yo voy al diagrama, es 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2 y 3, 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y si yo les digo ahora, ¿cuál es la probabilidad? Supongamos que ahora a este evento compuesto lo llamo E. La probabilidad de E, ¿a qué va a ser igual? A la suma de lo que dijiste, de todos esos pares ordenados, y menos el que tiene los dos puntos, o sea, que sería la intersección. Claro, ¿por qué? Porque este evento compuesto sería para el precio de la acción X, ¿sí? El precio de la acción X, 3,1, 3,2 y 3,3. Para el precio de la acción Y, 1,3, 2,3 y 3,3. Por allí, cuando lo miro en el espacio muestral, es muy intuitivo que no voy a sumar dos veces el par ordenado 3,3. Pero cuando yo voy con la definición de eventos, y me dice la probabilidad de que al menos una de las acciones suba, entonces podría decir la probabilidad de que la acción X suba son los tres pares ordenados que mencionamos. La probabilidad de que Y suba son los otros tres pares ordenados que mencionamos. Y por aplicación de la regla de la suma sumaría todo. Y ahí tendría el error de que estoy sumando dos veces el evento simple 3,3. Ese evento es un resultado, en este caso, de eventos no mutuamente excluyentes, porque pueden darse al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿vieron cómo ustedes solo resolvieron la regla de la suma? Cuando los eventos son no mutuamente excluyentes, tengo que restarle la intersección. ¿Por qué resto la intersección? Para no sumar dos veces, ¿sí?, la probabilidad de la intersección. Así de sencillo. Vamos al enunciado, ¿sí? Y fíjense que es un poco todo lo que yo les fui diciendo recién. Los eventos simples que constituyen el evento F, acá le llamamos F, como el precio de una de las acciones por lo menos suba, son A 3,1, B 3,2, C 3,3, D 2,3, E 1,3. Fíjense que acá simplemente enumeró los eventos posibles dentro de esa definición de eventos. Entonces, así como están mostrados, son mutuamente excluyentes y por lo tanto sumo cada una de sus probabilidades. Si yo hubiera hecho lo que dije antes, donde la probabilidad de que X suba tiene tres opciones, la probabilidad de que Y suba también tiene tres opciones, ahí entonces tengo que restar la intersección. ¿Se ve la diferencia?
Fíjense. ¿Puedes repetir eso último? Sí. No. Vuelvo otra vez al diagrama, al espacio muestral. En este enunciado me dice la probabilidad de que el precio de una de las acciones por lo menos suba. Efectivamente, si yo vengo y tomo solamente los resultados posibles que están definidos dentro de este evento, no voy a sumar 2 veces el 3,3. ¿Se entiende? Voy a tomar, ¿sí?, no 6 eventos simples, sino 5 eventos simples, que son los que responden a la definición del evento de que el precio de una de las acciones al menos suba. ¿Se entiende? Si yo vuelvo en ese otra caso vez no hay que restar nada, hay que sumar nomás. Exacto, no tengo que restar nada, porque siguen siendo mutuamente excluyentes. Yo cambié el enunciado para tratar de resolverlo de una manera donde eran no mutuamente excluyentes. Pero tal como está planteado el enunciado, los resultados posibles con la definición del evento que al menos una de las acciones suba son 5, no 6. Entonces, sigo en la regla de la suma, axioma de la probabilidad con eventos mutuamente excluyentes. ¿Se entiende hasta acá? Espero no haber generado una confusión al intentar poner otro ejemplo sobre el mismo enunciado. Seguimos trabajando con eventos mutuamente excluyentes. Acá tengo los 5 eventos simples que responden a la definición de este evento, que lo llamo F. El precio de una de las acciones por lo menos suba. Y lógicamente es la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos. Es decir, volviendo otra vez a la simbología, la probabilidad de F va a ser igual a la probabilidad de A unión B, unión C, unión D, unión E. Matemáticamente es la suma de estas probabilidades. Y el resultado es 0,4375 para ese espacio muestral. Bien, vamos al enunciado. Y ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de ambas acciones tengan igual comportamiento? ¿Qué les parece? Les muestro otra vez el espacio muestral. Ahora el evento es ambas acciones tengan igual comportamiento. En el medio. La diagonal secundaria. Exacto. Esta diagonal ascendente, donde tengo los pares ordenados que el número es 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de ambas acciones tengan igual comportamiento? Siguiendo el razonamiento de antes, vamos a suponer que el evento D lo definimos igual comportamiento, identifico en este evento los resultados posibles, que son los que ustedes acaban de mencionar, veo la probabilidad que está asociada a cada uno de esos eventos y aplico nuevamente la regla de la suma. ¿Y qué pasa ahora? Después teníamos también otra mala de acá 2021, a lo cual también 122.200.000 pesos. Que también no se queda fuera. ¿Sí? Es la suma de 1 sobre 16, 4,16 y 1,16. Esa es la probabilidad de que ambos, en este caso acciones, tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Esa es la suma. Acá no tengo que restar ninguna intersección. Esto acá está mal, ¿sí? Es la probabilidad de la suma de 1 sobre 16, 4 sobre 16 y 1 sobre 16. Me detuve por eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Perdón, profe, que lo repitas, pero entonces, ¿cuándo sí tenemos que restar la intercepción y cuándo no? Eso sí me sigue costando diferenciar. Cuando los eventos sean no mutuamente excluyentes, es decir, que pueden ocurrir
al mismo tiempo. Yo te hago esta pregunta. Nosotros en nuestro espacio muestral tenemos 3 comportamientos para las acciones. Uno de los comportamientos es la baja, el otro es que permanece igual o inalterable, ¿sí? O sea, no cambia, y el otro sube. ¿Te parece que pueden darse al mismo tiempo la baja con la inalterabilidad de la cotización o la baja y la suba? No puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante detenernos en cómo está definido, ¿sí?, nuestro evento. Y como ustedes dijeron, el comportamiento de las acciones, ¿sí?, es el mismo en esta diagonal. Aquí ambas acciones bajan, ambas acciones permanecen igual y ambas acciones suben. Como me dice, la probabilidad de que el precio de ambas acciones tengan igual comportamiento es la suma de estas 3 probabilidades. ¿Se entendió? A quien estaba preguntando recién. Sí, profe, muchas gracias. Excelente. Bueno, vamos a ver si tiene otro enunciado más. No. Hasta aquí, ¿sí? Hasta acá, si yo les preguntara, así como, digamos, una ensalada de términos, ¿qué vimos hasta acá? ¿Qué me pueden ir diciendo ustedes? ¿Qué hemos visto hasta acá? Así como frases o palabras. ¿Qué es la probabilidad? Bien. Los axiomas. Bien. ¿Qué más? Los eventos. Fenómenos aleatorios. Bien. Fenómenos, eventos, espacio muestral y el cálculo de probabilidades. Por eso, tengan bien presente que para poder responder cuando les piden calcular la probabilidad de un evento, es primero enfocarnos en cómo está definido ese evento y dentro del espacio muestral cuáles son los resultados posibles que tiene ese evento. Y aplico la regla de la suma sin restar intersecciones porque son mutuamente excluyentes. Ya creo que vamos a ver algún ejercicio, o por ahí el 7, que queda sin resolver, es un ejercicio donde se plantean de eventos no mutuamente excluyentes, donde yo debo restar la intersección, porque si no, estoy sumando más de una vez, ¿sí?, ese evento simple, o ese resultado posible. Bien, ejercicio 7 queda entonces para que ustedes lo hagan. Vamos con el ejercicio número 8. Nuevamente, alguien que se sume para leerlo, por favor. Bueno, lo leo yo, profe. No hay drama. Bueno, muchas gracias. Entre los 80 directivos de una empresa hay 48 casados. Se sabe además de que hay 35 con estudios universitarios concluidos, de los cuales 22 son casados. ¿Cuál es la probabilidad de que un director elija al azar sea A, casado o con estudios universitarios no concluidos, B, soltero o con estudios universitarios concluidos? Muy bien, muchísimas gracias. Aprovecho a mencionarles que ustedes acá ahora ya no tienen una descripción tabular como teníamos antes. O sea, antes el ejercicio nos ofreció una tabla con una serie, ¿no es cierto?, de datos y criterios para cada uno de esos datos. Acá también tenemos criterios, pero no tenemos la tabla. Es importante que ustedes sepan construir esa tabla. ¿Por qué digo esto? Y no porque los estoy suponiendo que no saben hacerlo. Porque en la experiencia de exámenes
vemos que se dificulta comprender cómo armar la tabla a partir de un enunciado. O sea, cuando tengo la tabla, ya tengo la tabla. Con el total de casos posibles o de mi conjunto de datos. En este caso sería el total de directivos, ¿sí? Cuáles de ellos responden a un atributo y cuáles a otro, que era el caso que teníamos en la tabla anterior. Ahora es al revés. Entonces, ¿cómo hago para construir? Porque para calcular probabilidades, que es lo que pide acá, nos piden probabilidades de cosas que ya sabemos resolver. Tenemos primero que diagramar el espacio muestral, o sea, la descripción tabular. Entonces, ¿cómo hago para construir esa tabla partiendo de un enunciado? Yo les voy a mostrar aquí ejercicio 8. Esta sería ya resuelta, la tabla. Pero, ¿cómo hacemos para construirla? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los datos que conocemos? ¿Qué me dice el enunciado? Entre los 80 directivos de una empresa hay... ¿Cuál es el total en este ejercicio? El número total. 80, ¿sí? El número total de elementos o individuos es 80. Ese 80 es el que voy a tener acá. Justamente, total y total, ¿sí? ¿Se va entendiendo? O sea, ahí, en mi descripción tabular, voy a poner el total. A su vez, el enunciado me los clasificaba que hay 48 casados, es decir, que uno de los atributos serían casados y no casados. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Y además dice, hay 35 con estudios universitarios concluidos, este es otro atributo, de los cuales 22 son casados. Entonces, la pregunta es, ¿dónde voy a ubicar mi 48? Entonces, supongamos que en la columna tengo con A casado y con no A no casado o soltero, ¿sí? En las filas tengo con B con estudios concluidos y no B sin estudios concluidos. O sea, yo tengo que lograr identificar, ¿sí?, los atributos dentro de esa tabla. Me dice que de los 80, 48 son casados. Entonces el 48 va a ser el total en la columna de casado. Que en nuestro caso, ¿sí?, en nuestro caso, es la que simbolizamos con A. Después, el enunciado me dice, además hay 35 con estudios concluidos. También nosotros teníamos, ¿sí?, en las filas el atributo de con estudios concluidos o sin. Entonces, el 35 lo voy a poner acá, porque es el total de directivos que responden a este atributo, con estudios concluidos. Y si bien no me dice cuáles son los no casados y cuáles son los que no tienen estudios concluidos, es la diferencia, es el complemento. Por eso B y no B, A y no A, ¿sí? Es el complemento. Entonces, yo tengo este 80. Además tenía como dato 48. O sea que este total, por diferencia, son 32. ¿Se entiende cómo calculo? Es importante identificar si el número que me está brindando es un número marginal. A esto se le llama marginal, ¿sí? Lo que está al margen de las columnas o al margen de las filas. Si el dato que me está brindando es un dato marginal o un dato que va dentro del cuerpo de la tabla. Fíjense que el 48 y el 35 son marginales, son totales. Y por complemento tengo lo que falta para sumar los 80. Ahora, volviendo al enunciado.
Me decía que hay 35 con estudios universitarios concluidos, de los cuales 22 son casados. ¿A dónde va a estar ese 22? ¿Al margen o dentro de la tabla? Dentro de la tabla. Dentro de la tabla. Exactamente, dentro de la tabla. ¿Mm? Y si yo el atributo de casado lo tenía en la columna, va a estar en esa columna. ¿Mm? Entonces, volviendo otra vez a foja 0, 48, 35, 80 y 22, acá está el 22 que dijimos recién, ¿sí? Porque son de los 35 con estudios concluidos, cuáles responden a su vez al atributo casado. Esos 4 datos son los que le informaron. ¿Mm? Y por ende, por diferencia, surgen el resto. O sea, yo tengo este 80 y tengo este 35, por diferencia tengo los 45. Tengo este 80 y este 48, por diferencia los 32. Tengo este 22, por diferencia este 13. Al tener este 22, por diferencia con los 48, este 26. Por diferencia con este 45, los 19. ¿Se entiende? Es importante, quizás me detuve demasiado tiempo, pero lo hice porque hemos visto con frecuencia que les cuesta elaborar esa tabla cuando tienen solamente enunciado. Presten mucha atención a los datos y las características a las que responde ese dato. A ella concluimos la tabla. Entonces ahora sí, ahora ya tenemos nuestro diagrama o espacio muestral, ¿sí? Con cada uno de los resultados posibles. Y ahora sí voy a resolver lo que me pide. Me pide calcular probabilidad de que un director elegido al azar sea casado o con estudios universitarios no concluidos. Muestro el diagrama, que es el espacio muestral, y quiero escuchar opiniones. ¿Cómo haríamos para calcular la probabilidad de que el directivo elegido al azar sea casado o con estudios no concluidos? ¿Sí? O sea, responda a la simbología A o a la simbología no B. ¿Se entiende? El O significa unión o suma. Bien. Tenemos que sumar. Entonces, va a ser la suma de qué probabilidades. De que sea casado. Los 48 tendríamos en cuenta ahí. Vamos, exacto, muy bien. Vamos, hasta ahora vino muy bien todas las respuestas, ¿sí? La O es unión, por lo tanto es suma. Es la probabilidad al azar de una suma. Simbolizamos con A casados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la probabilidad de ¿a qué va a ser igual? Vuelvo al cuadro, perdón. ¿A qué va a ser igual? Sobre los 80. Sí, lo mismo que dijimos antes. Hay 48 directores posibles que reúnen ese atributo sobre un total de 80. Entonces, la probabilidad de que un director elegido al azar sea casado es 48 sobre 80. Ahora, la probabilidad de que tenga estudios no concluidos o sin estudios concluidos, que sería no B. ¿Cuál es la probabilidad de no B? Los 45. 45 y falta algo más. Dividido 80. Sobre 80. Bien. Y si me dice O, que es unión, entonces es la suma de ambas probabilidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. ¿Hay algún problema con esto que acabamos de hacer? ¿O está todo bien? No, que se está contando 2 veces los 26 casados que no tienen estudios, que tienen estudios concluidos. Exacto.
fíjense lo que acaba de mencionar el compañero. Dentro de esta probabilidad de A, o sea, la probabilidad de A más la probabilidad de no B, hay 26 directivos que tienen ambos atributos. ¿Qué quiere decir? Que están dentro de la probabilidad de A y están dentro de la probabilidad de no B. Ahí tenemos el caso de lo que decíamos antes, ¿sí? No mutuamente excluyentes. Esta probabilidad que me está pidiendo, la probabilidad de esta unión, tiene eventos que son no mutuamente excluyentes, es decir, puede darse al mismo tiempo que un directivo sea casado y con estudios no concluidos. Entonces, ahí viene la salvedad sobre la regla de la suma. La regla de la suma es válida en tanto y en cuanto son mutuamente excluyentes. Cuando los eventos son no mutuamente excluyentes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar ¿qué? Intersección. La intersección. Muy bien. Entonces, ya definimos la probabilidad de A, ya definimos la probabilidad de no B. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección en este cuadro? 26 sobre 80. 26 sobre 80. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Lo resolvieron solitos, ¿sí? Ahí teníamos el caso que decíamos recién. Entonces, acá tenemos la solución. Esto que vemos acá es la parte simbólica, que es muy importante. Nos piden calcular esto, la probabilidad de A unión no B. Que va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de no B y menos la intersección entre A y no B. Numéricamente lo que ustedes acaban de decir. ¿Qué probabilidad me da? 0,837. ¿Sí? 0,837 es la probabilidad de que un directivo elegido al azar sea casado o con estudios universitarios incompletos. ¿Se entendió? Resuélveme el segundo. Fíjense que dice ahora soltero o con estudios universitarios concluidos. Soltero o con estudios. A ver si se van animando a dar opciones. Así no se me duermen, se me están durmiendo porque yo soy el único que está hablando acá. ¿Quieren que haga, a ver, qué probabilidad tengo? Fíjense lo que se me acaba de ocurrir. ¿Qué probabilidad tengo de que yo llame un alumno al azar, un estudiante al azar de los que están dentro de este espacio virtual? ¿Qué probabilidad sería? 1 sobre 37. Muy bien. Con la salvedad que en esos 37 estoy yo como docente. O sea, está bien el razonamiento, ¿sí? Está perfecto el razonamiento. Solo que en los 37, si hubieran docentes, yo soy un docente, entonces sería 1 sobre 36. ¿Estamos de acuerdo? Si tuvieran más docentes, bueno, al total le quitamos el total de docentes. Entonces, quieren que yo haga, a ver, de los 37, ¿quién me puede responder? A ver, a ver. ¿Estará presente Gabriela Soledad Salvador? No sé si está escuchando. Gabriela. Yo creo que ahora van a decir, no estoy, profe. Bueno, vamos a avanzar. Lo que nos está pidiendo en el inciso B es similar a lo que nos pidió en el inciso A. Fíjense que ahora es la probabilidad de que un directivo elegido al azar sea soltero o con estudios. Soltero es no A y con estudios es B, es decir, es la probabilidad de no A unión B. Ahora sí se lo... ¿Seguro? Sí, lo dejo ahí por los Yo no les quería poner esto porque hay un error acá, ¿sí? Entonces no lo voy a poner. Sería 32 sobre 8 más 35 sobre 8 y le resto
13 sobre 80. Bien, la probabilidad de no A es 32 sobre 80. ¿Qué pasa Estamos de si acuerdo. participo? La probabilidad de B es 35 sobre 80, ¿sí? Y justamente vuelvo a tener aquí 13, que es Pero la sí, Luis, intersección, que si yo no me no molesta. le resto la intersección, Me estoy estoy sumando grabando dos con el celular. veces la Por eso probabilidad le de dejo, ese evento por simple. eso me conecté, ¿Mm? para grabar. ¿Se entendió hasta Nada acá? más. Bien. Yo Ujú. no voy a detenerme con Sí, una pero no solución, pero sí entiendo nada. quiero dar la introducción de un tema. A las 18 vamos a cortar. Me quedan solamente dos cositas por ver. El 9 y el 10 se los dejo resolver y como siempre les digo, dudas, Tiene una aplicación. mándenme en un correo. No, una aplicación no Profe, está integrada en el quise celular. resolver, me trabé acá, Se dice o para resolver grabar la me dio pantalla y esto, te graba ¿está el bien? audio ¿Sí? y todo. Probabilidad condicional y teorema de Bayes. Son los dos temas que me queda que quiero ver. ¿Qué es Sí, una probabilidad por ahí cuando no me condicional? puedo conectar hago esto. Una probabilidad condicional es cuando yo estoy Tengo que hacer calculando algo, la como por probabilidad ejemplo de ahora, que ocurra algo siendo que ya porque que ocurrió pensé que otra iba a cosa. terminar la clase ¿Sí? recién y digo, Eso bueno, sería una probabilidad condicional. por eso nada más. Y Me cuando dijo que iba a nosotros estar hasta hablamos las de 6. probabilidad condicionada, también está asociado con la regla del 5 materias. producto. ¿Sí? Que, Eso lo van a ver en el material y está escrito haciendo la tesis y ahora. seguramente en la clase grabada. Entonces, Sí, pero está probabilidad bastante avanzado. No me gusta condicionada el es informe, la pero ahora el probabilidad de que profesor, ocurra que es el algo jefe del tesis, dado que ya le dije que ocurrió le otra terminara cosa. porque él ya ¿Estamos se de va a acuerdo? jubilar. Supongamos, Así le vamos a terminara para volver sobre que este no tuviera que ejercicio empezar número con 8. otro profesor Si yo les después y dijera, así ya. la probabilidad Sí, de A pensó. dado no B. Alumno. Sí. ¿Qué estoy diciendo acá? Y aparte que lo tiene Las listo, probabilidades o sea, condicionadas, no es que no a lo ver si podés ustedes hacer. acá Sí, logran no, ver, aparte ya había estado se hablando hace rato escriben, con el por profesor, ejemplo, probabilidad, dije yo, de A pero bueno. barra, eso quiere Sí. decir dado, bueno, no B, Así que ¿sí? Vamos a ¿cuándo ponerle te falta un no B porque no tengo la rayita arriba. ¿Se entiende? Esa es la simbología de una como todo probabilidad condicional. Es decir, la más? probabilidad de A es decir, la probabilidad de que ocurra A. Es También decir, la recibí en algún probabilidad momento. de que Si me el canso mucho, directivo me sea cambio de casado. privada y listo. Dado no B, o Casi sea, que sé que dado Nicolás que no ya trabaje, no ocurrió voy a no tener B. plata, pero ¿Y qué es el evento no B? El evento no B es que no tiene estudios concluidos. en teoría, todos los que ¿Me no van se siguiendo reciben en ahí? la El pública, evento no porque B te es tardás unos directivos que otros, no tienen pasas a la estudios privada y es concluidos. mucho más fácil, ¿Sí? porque te toman Entonces, trabajos esa es una prácticos, te probabilidad promocionan una condicional. materia. ¿Qué probabilidad Claro, tengo es que un privada, directivo pero elegido al azar sea No, o sea, casado, es dado privada que se dio bastante la porque te da condición facilidad, de que pero a la hora no del contenido tiene no, siempre te estudios conviene más la pública. concluidos? sí. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál va a ser mi Sí, a mí total me han ahora? dicho eso, es igual que, por ¿Van a ejemplo, seguir La siendo otra los es 80? prestigio, ponele, Alguien dijo algo. en la pública, 45, digo. por así decirlo. 45. porque por ejemplo, las chicas Fíjense que que se da estaban esta rindiendo, que te condición, hicimos un ¿sí? traje una vez, Dada la condición de era todo que no divino, tiene qué estudios sé yo, concluidos. salió ¿Estamos? espectacular porque Entonces, junté yo, lógicamente, ¿cómo va a ser no esa mi hermana. ¿cuál sería la Sí, la probabilidad verdad que si no yo lo no me traslado gusta. ahora en números? Ellas hacían el dibujito igual que la otra chica que ahora es profesora de 45 yoga. sobre 80, no. Dejo el diseño. 26 sobre 45. Tampoco tenía 26 ni sobre la más puta 45. idea de nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense que Hay ahora, al yo poner, dada tenés otra carreras y condición o carreras. dada una condición, ya mi espacio muestral se reduce. No, ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa probabilidad Que se mira la Paula. de la condición, ustedes van a ver que es lo mismo que la probabilidad de la intersección de los eventos, en este caso A con no B, con la probabilidad marginal de la condición. La probabilidad marginal de la condición era no Claro, B. sí. Fíjense, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? La probabilidad de A
Ahí voy. intersección, Ahí voy, ahí voy. bueno, justo los simbolitos estos no los tengo, ¿sí? Voy a escribir intersección con no B. ¿Cómo calculo la probabilidad de esa intersección? Que eso ya lo vimos. La probabilidad de la intersección solamente. Aquí es igual. 26 sobre 26 sobre 80. Bien, ¿sí? 26 sobre 80. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Les decía recién que la probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de la intersección sobre la marginal de la condición. Eso en el teórico quiere decir esto. Probabilidad condicionada de A dado no B es igual a la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección de A, voy a poner solamente int no B, dividida la probabilidad de la condición, que es una probabilidad marginal, porque está al margen de mi descripción tabular. ¿Cuál es la probabilidad de la vos lo que condición? A ver si necesitas alguno es para la firma, se da cuenta. básicamente. La probabilidad de no B. 45 sobre 80. Bien. La probabilidad. Sí. Perdón. Acá, para que no quede mal, les voy a poner así. La probabilidad de A intersección no B es esto, ¿sí? Que resolvimos acá. La probabilidad de la condición, que es la probabilidad de B, va a ser igual, dijeron ustedes, a 45 sobre 80. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense que la probabilidad condicional, que es esta que tenemos que resolver acá, de A dado no B, es la probabilidad de la intersección de A y B, es decir, 26 sobre 80, dividido la probabilidad de la condición, que es 45 sobre 80. Los 80 se simplifican. Entonces, ¿en qué me quedó? En lo que ustedes dijeron antes, en 26 sobre 45. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Cuando yo resuelvo la probabilidad condicionada como la intersección sobre la condición marginal, Pero no es que te va a poner ¿sí? un estado de El 80 se simplifica y por ello me queda 26 sobre 45. Ya la familia la agotó con... Bien. Este es un temita que ya va a requerir un poco más de maduración. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. ¿Y por qué cuando hablo de probabilidad condicionada está asociada con la regla del producto? Porque la regla del producto no es ni más ni menos que hacer un pasaje de términos aquí. Yo puedo decir que la probabilidad condicional, ¿sí? Perdón, la probabilidad de la intersección es la condicional por la probabilidad marginal de la condición. Eso ya es la regla del producto. Por ello, la regla del producto de la multiplicación está vinculada con la probabilidad condicionada. Como el de la película. Hay una película Bueno, este era un tema él tiene, que creo, quería tocar. Esto es? requiere... Profe, Sí. ¿por qué marginal? ¿Por qué probabilidad marginal? Bien, porque nos referimos a probabilidades que están en el margen de la tabla. Tener el perfil. Fíjense que la probabilidad de no B es 45 sobre 80. Es decir, este 45 está al margen. Claro. Probabilidades marginales son la probabilidad de B, 35 sobre 80. La probabilidad de no B, 45 sobre 80. La probabilidad de A, 48 sobre 80. La probabilidad de no A, 32 sobre 80. A eso se le llaman probabilidades marginales, porque están en el margen de mi espacio o descripción tabular. Y no dentro del cuadro. Es por eso, Claudio. Pero yendo a la explicación anterior, sería la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición. Eso es lo importante, ¿sí?
Sí, La probabilidad condicionada siempre te sale fácil. va a ser la intersección de esos dos O sea, por eventos serlo. sobre la probabilidad del evento condicionado. ¿Mm? Me gustaría eso. Sobre la probabilidad de la condición. ¿Qué te gustaría? ¿Se entiende, Claudio? Sí, sí, perfecto. Lo que pasa es que Claro. marginal nosotros hablamos de derivada siempre. por Sí, eso. tenés razón. Por ahí, yo uso el término marginal porque en el teórico, en el material teórico, cuando ustedes vean, les va a mencionar probabilidades marginales, pero no porque tengo que hacer una derivada, es porque está en el margen de mi descripción tabular. Por así decirlo. Y no está Y dentro del poniendo cuadro. cualquier cosa. Pero lo Un punto importante de que más. yo quiero que quede como concepto es que siempre cuando yo Tomar el mono porque tenga estoy que mal. resolver una probabilidad condicionada, Esta es parte sí decir, creo que me la gusta. ocurrencia de Vamos algo cerrando. dado que ya Yo ocurrió cuando otra iba en colegio cosa, me gustaba el es día la que mensual. intersección de esos Sí, dos me acuerdo. eventos, es la probabilidad Después vi de la la parte intersección de esos dos laboral eventos y no me sobre gustó la mucho. probabilidad O sea, de me la gustó y hasta ahí condición. nomás. ¿Mm? Por ello, en nuestro caso eran los Cuando eventos iba A y no B, es la probabilidad de la intersección de A y no B sobre la probabilidad de B, que es la condición. ¿Mm? Bien, Así que ese parte sí un me gustó. concepto que no me voy a detener ahora porque se me va a ir la hora. Pero Repasen que tenés son que viajar eventos mucho. Esa parte no independientes, me gusta. que no es lo mismo que O sea, hay eventos veces que tenés que estar 2 meses en excluyentes o no un lugar. mutuamente No, excluyentes. Eventos pero estás independientes haciendo responde a solamente otras teoría de características. una ¿Mm? sucursal. Eso Entonces, esa también es parte no importante. me gusta. Bien, Dentro del banco, digamos. les dije que el 9 y el 10 quedan por resolver. Vamos al 11. Y si Quedan pongo dos arquitecto, ejercicios en la guía. Sí. Ambos Claro, ejercicios son aplicando teorema de Bayes. Vamos a resolver uno y queda el otro para ustedes practicar. ¿Mm? ¿Cómo es? Vamos entonces al 358, ejercicio 11. 4, 22, Y otra 02, vez, 25. alguien que porfa lea porque me estoy Es por quedando acá nomás. sin voz. Sí, hola. Ya les hice el Zoom y todo. Miren qué bueno que estoy. Ah, ¿cómo anda, Claudio? Ahí le digo, profe. Bueno, Ya tengo. Nada más Se que pregunta a un cartas, consultor de que administración su facilita opinión mañana. sobre la Pero razón por la mañana cual la vuelvo. secretaria de un director ha dejado su trabajo. Pero Sin poder obtener están ninguna listos. información directa sobre la secretaria, el Bueno, consultor toma los perfecto. siguientes ¿No? datos de un ¿Estás estudio a bien? gran escala Sí, sí. sobre la moral y la motivación en la compañía, Una contra en las compañías, mejor dicho. Entre todas las secretarias Ya le hice el insatisfechas, trabajo ayer. el 20% Digo, llegué lo a casa y dije, están "Uy, qué raro. principalmente porque Uy, les qué feo, disgusta el trabajo, Me iba a hacer el el trabajo. 50% porque se ya sienten lo tengo mal hecho". pagas y el 30% porque tienen problemas de horario, además de las Y que correspondientes tengo que probabilidades preparar para la de que se semana que retiren sus viene. respectivamente Bastante que hacer una alfombra, 0,60, 0,40 y poner un pedazo de 0,90. cordura ¿Cuál es la collar. probabilidad Ya la de que había las arreglado hace secretarias muchos años, pero va llama la de vuelta? alfombra. ¿Cuál es la sí, Pero probabilidad bueno, de que la si ponemos secretaria esto, le digo haya que renunciado porque no le soporta gustaba su tarea? pesar, pero no van a perfecto. nadie. O Muchas sea, gracias, la Manuel. gente, pero ella vive Bueno, sola, en serio. este es un caso No es que de alguien teorema de esté Bayes. pisándose. Una pequeña Así que, bueno, introducción. eso tengo Ahí que les hacer. pido que sí lean el material y escuchen la clase Tengo grabada. varias cositas para entrar. Teorema de Bayes o también llamado teorema de la Oh, pero renegué probabilidad con la de campera esta causas. porque ¿Sí? una campera Cuando vieja yo aplico de Bayes algodón es porque estoy y tratando de tapita abajo, identificar la ¿viste? probabilidad Refuerzo abajo. de una Ay, de las causas de no un sabes cómo se evento. tiraba y no me quedaba la regla en Evento medio que punta. Ah, en el último dije, solamente ya está, porque o sea, es imposible. ocurre, ¿sí? Porque vos vas Porque se cogiendo la ha piel y la dado campera se va levantando porque se alguna de tira, las causales se que tira, son se tira. mutuamente excluyentes. Eso lo van a ver ustedes en el teórico, ¿sí? Ahí particiona el espacio muestral, van a ver que tienen Así que va a estar graficado el en espacio silencio. muestral con las posibles causas de un evento que solamente es consecuencia de la presentación de cualesquiera de sus causas que son mutuamente excluyentes, es decir, ocurre una y no la otra. ¿Estamos de acuerdo? No están ocurriendo
¿sí? Las 3 o 4 o 5 O sea, o n uno está, causales de pero ocurrencia prendido. de ese evento en forma Obvio. concomitante. Entonces, teorema de Bayes Siempre. es calcular probabilidad de causas. ¿Qué originó un determinado evento? Yendo a nuestro ejercicio, porque aquí ustedes van a ver que el teorema de Bayes o probabilidad de las causas está vinculado con la probabilidad condicionada. Por eso lo ven después de haber aprendido probabilidad condicionada, porque ese evento del cual nosotros queremos, ¿sí?, calcular la probabilidad de alguna de la causa que lo haya generado, ¿sí?, tiene como condición de que Así se que hayan presentado algunas de estas causales. Por eso teorema de Bayes o probabilidad de Así que las el mico cuando causas llegué ayer está se vinculado con levantó probabilidad condicional. y había una humedad, qué sé Y en yo. este No cálculo de estaba probabilidad sucio, tenemos lo que se le llaman pero probabilidades a priori había y entrado agua por la probabilidad a cocina, qué posteriori. sé yo. La probabilidad a posteriori Y me es iba a la que no poner a lavar los conocemos y es platos la y que se me dijo, vamos a no, calcular. dice, sí, yo Las le sé, hice probabilidades a trato con el priori Nico. son las que nosotros Pero el Nico sí le había dicho que conocemos. Entonces, lavara los yendo al platos y iba ejercicio, yo. fíjense Igual, ustedes, un hijo de puta. acá lo que queremos calcular es la probabilidad. Ay, Paula, Fíjense se va para cuál allá. sería el evento Me parece que por que ahí solamente ocurre la madre cuando se ha trabaja de presentado noche alguna de y las queda en la casa causales. sola. Sí. Es la renuncia de una secretaria. ¿Estamos de acuerdo? En el ejercicio es la renuncia de una No me secretaria. abandones. Y puntualmente acá lo que nos pide calcular es cuál es la probabilidad de este evento, que es la renuncia de una secretaria, Yo ya porque sé que está haya bien. tenido como causa, es decir, lo Ahora que puede ser. provoca la ocurrencia de Tengo la la renuncia, alarma enchufada. Bueno, le digo. no le gustaba su tarea. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que calcular qué probabilidad tiene ante la presentación del evento renuncia de la secretaria que la causal de esa renuncia sea que no le gustaba su tarea. Fíjense que en el enunciado tenemos más de una causa. Fíjense que tenemos: no les gusta el trabajo, se sienten mal pagas y tienen problemas de horario. Es decir, en este estudio hay por lo menos 3 causas que están asociadas con la renuncia de una secretaria. No le gustaba su tarea, se sentía que estaba mal remunerada o tenía problemas de horarios. Y puntualmente, en base a probabilidades a priori, que Y ya al vamos a ver final cuáles son, logró ir Ricardo en queremos casa saber ayer. la probabilidad de que la renuncia sea porque Porque me mandó no una le foto. ¿Me vas a gustaba arreglar esta su tarea. campera? No, búscate otra cosa. En los datos que tenemos acá, ¿dónde están las De ahí me probabilidades dejó a así, me priori? hace. La Lo que tata. tengo acá, 0,60, Bueno, le digo, 0,40, descontámelo de lo que te voy a cobrar. 0,90. Esas son las No, dice, se te probabilidades a traje. priori. Y esas son Me dice, probabilidades ¿cuánto me de va a qué? cobrar? 3.000. De Te lo las dejo ya, causales que decíamos por si lo antes, ¿sí? necesitas. Fíjense que dice las Y no correspondientes se iba. Y probabilidades tú de no que le se decías nada. retiren son respectivamente Vete. 60, 40 y 90. O sea, el 60 Bueno, es del dice, me voy. 20 Bueno, Ricardo, que después nos les vemos. disgusta el trabajo, el 40 es del 50 que se siente mal remunerada y el 90 es del Sí, 30 que tiene un problema de pero, o horarios. sea, le mandó un Esas son mensaje a las Nicolás probabilidades a como priori. que yo estoy enojada todavía. Bien. Porque Nicolás lo invitó a Vamos fumar. al ejercicio Dice, número vení. 11. No, dice, pues, con Y tu con mamá está esto todo mal, qué sé terminamos, yo. Dice, ¿sí? no, Para que se pongan no la quiero contentos. cagar. No sé Acá yo cuánto le tenemos cago. Así que, no. como simbología Dice, no, todavía matemática está enojada. O la sea, probabilidad del teorema de que Bayes. piensa que a Fíjense mí se me va que a es una pasar. probabilidad Claro. condicionada. El Y evento no es se me sub está pasando. R, es este evento que nosotros decimos que solamente se presenta, ¿sí?, Porque no entendí cuando se nada. produce alguna de las Segundos había causas entendido. que son Seguro mutuamente excluyentes por pero ahora le definición debo del de teorema. mandar de nuevo su propio mensaje para Entonces, que, o sea, cuando yo ya quiero me calcular la me probabilidad preguntó, de que la Mónica, una pregunta, renuncia, por sí por no. ¿sí?, se haya producido por una ¿Nosotros seguimos causal juntos en o particular, es la probabilidad
¿sí? de esa causa con la renuncia, que es nuestro evento, sobre la sumatoria de las probabilidades con todas las causales posibles que tiene ese evento. Esto es matemáticamente Después también me mandó cómo mensaje resolvemos que nosotros yo el no voy teorema de respondiendo. Bayes. Para Mónica, bajarlo a ¿cómo tierra, andas con los vemos remedios? ¿Cómo justamente está el tu huesito? ejercicio. Estaba Fíjense, buscando algo para que vos digas, ay, bueno, me regala cosas, me compra teorema cosas. de Claro, Bayes no, es no, un caso porque típico de él probabilidad es posteriori, me da partiendo todo, de ¿me entendés? probabilidades fijadas a Pero priori o cuando, conocidas, a pues ver, se ha presentado un evento A, el evento A es la claro, renuncia de la secretaria, si querés que que te lleve a algún únicamente puede lado, presentarse, en ¿entendés? este caso, por Y tres si yo estoy para, causales, si que le vamos a necesitas que te lleve a identificar algún lado, como E sub 1, E sub así, 2 y E todo sub eso, él 3, es lo que imprescindible sería, para mí. le Y no disgusta el es trabajo, imprescindible porque mal busco otra remunerada estrategia, y otras cosas problemas para de él. horario. O sea, Hasta acá que vamos. no trae. Fíjense que tenemos bien claro identificado el evento y las tres posibles Pero más causas. Por más que me hagas las 1001, le digo, no E sé, sub como que 1, E no sub puedo 2 y E sub dejar 3, de que ver son lo que las más me causales, encanta, son mutuamente no, excluyentes. Y lo que se quiere saber es Qué si ha malo actuado que una sos. causa Se aprovechan determinada, de eso, que en pero este en el caso caso del mío, ejercicio o es E sea, sub 1, es ¿cuál es mi decir, problema? la causa O de sea, que no nuestro le problema, gustaba su y más nada trabajo. que el problema de él. El problema de él es Vamos que no ahora a tenemos las relaciones. probabilidades a priori. Son Por pocas ello casas les más que decía, casas. Entonces, probabilidades. no entiende eso. No lo puede entender. Porque no es Probabilidad. o Vamos sea, al enunciado. en Fíjense, otro momento de mi vida yo no tuviese la ese problema, probabilidad de lo E sub vuestro, 1, es decir, la probabilidad estaríamos re de bien. que O sea, porque se es renuncia un porque tipo le que nunca ha disgusta el dejado de trabajo. buscarme, ¿me Yo les entendés? O dije sea, que eran yo estas le que he estaban dicho, acá y Ricardo, está mal. te doy permiso si quieres, ¿Por qué está mal? seguir Porque esta conmigo, es la probabilidad pero búscate otras condicionada. mientras no me entere. Si bien acá están en porcentajes, ¿sí? No es necesario Cuando que me me entere, ¿me dice que entendés? entre todas las secretarias Y no el hay 20% forma. lo está principalmente Y él porque les tiene disgusta el miedo, o sea, trabajo, no tiene lo que me miedo. está Él, diciendo es que hay una por probabilidad ejemplo, de con los hijos, 0,20, ¿sí? o Para la sea, yo me di causa cuenta un día de que él que me decía, no le porque yo gusta a el todo el trabajo, mundo le ¿sí? hablo bien de Ahí vos. está en porcentajes, pero es esa la Entonces estás hablando probabilidad de de una la persona que causa. no está con vos, La causa que no es, es o sea, no le gusta el idealiza trabajo. una mujer ¿Se que no soy entiende? yo. Esa es la Le probabilidad digo, de la hay un causa. montón de cosas que quiere y me decís, Están pero en no soy yo esa porcentajes, pero persona a la que vos lo tengo que querés. transformar a probabilidad. Entonces, Entonces, la causa que buscate no le una gusta el mujer, trabajo tiene pero una no. probabilidad de Y por 0,20. eso no La causa que se siente mal remunerada tiene una probabilidad del 0,50. Y sí, porque todos Y la cometemos errores, causa pero yo no soy de que esa tiene un problema persona. de Y horarios digo, en nuestro no, enunciado tiene una probabilidad del 0,30. Estas son las probabilidades a priori. Y ahora viene la condición. ¿Cuáles son claro. las probabilidades condicionadas? Es decir, que el evento A, que es Y renuncia, que no es solamente haya sido eso. porque no le gusta el trabajo, Hay un haya sido porque se siente mal paga o haya sido porque tiene un problema de horarios. Estas son las Y si no me probabilidades decía, por ejemplo, condicionadas. ponele, Entonces, no te canses 0,60 mucho, es me la decía. A probabilidad la puta que te de que la Los renuncia remedios. sea dada la causal de que no le guste el Siempre me trabajo. risa. La probabilidad 0,40 es la condicionada de A dado E sub 2, es decir, Pero bueno, o sea, renuncia lo que pasa es que dado que nos se llevamos siente bien, mal muy bien. remunerada. Y Y después los problemas 0,90 con la es la hija, probabilidad del evento eso A, es también. decir, O la sea, yo me renuncia, olvidé de eso un dado que poco. tiene Pero problemas de cuando horarios. me Ven ahí salta, o sea, claramente cómo en competía, teorema de compite Bayes hasta el día de hoy. trabajamos con Y probabilidades a ver quién tiene los condicionadas. hijos más perfectos, más Pero claro. ahora a nosotros, Pero puntualmente el ejercicio él nos aprendió a ser pide papi, una entonces causa, dijo cuando ¿sí? empezó a salir conmigo. Que era la Cambiaron de causa, si relación no me cuando ya los equivoco, chicos que tenían 20 no años. le gustaba su Le digo, trabajo. pero vos, le digo, vos Entonces, acordate. Hoy yo lo veía todo el vamos a fin de lo que semana, es sí, pero estabas de aplicar caravana todos la los fórmula fines de del semana. teorema de Le digo, vos te Bayes. crees que yo no En vieron el eso. numerador del teorema de Bayes Yo voy a le hice cambiar la identificar relación, porque, o sea, la no es porque soy probabilidad yo, que pero viste tiene cómo soy yo. el evento
Y sus En este hijos caso, lo adoran, lo estamos diciendo entendieron, cambiaron, de que entendieron, charlan, todo lo no que le quieran, gusta, más ahora que tienen los nietos. sí, no le gusta Pero su cuando tarea. él atacó Ven la un poquito más Julieta, arriba y fíjense que yo le esos comí los 1, ojos que y era se los sigo no le comiendo, gusta el sí. trabajo, Por eso, la probabilidad de esos qué sé yo, 1 son es muchas 0,20. ellas. Eso es lo que Muchas tenemos ellas. A mí no me aquí en el toquen mi hijo. numerador, 0,20. Ni siquiera Multiplicado ni por opiné, la probabilidad nada, condicional que tiene yo, ese por evento, ejemplo, lo ¿sí? primero que De le que no dije, le guste el a ver, trabajo, que es empecé a ver que, 0,60. Fíjense que la que probabilidad así de la renuncia, dado esos 1, es que Nicolás 0,60. le Entonces, vendía o en el del otro numerador también le traía. Eso a mí no me de esta gustó, entonces dije, fórmula, yo no quiero solo que voy tenga a ese tipo de colocar trato con mi hijo. la Por más que yo probabilidad sepa a que fuman o que priori fumamos en casa, de la causa pero no quiero ese trato. con la ¿Me probabilidad entiendes? condicional Y no, que no tiene lo esa respetó causa y no, ante el pero evento no nuestro, hizo que nada. es renuncia del trabajo. Y después lo Y de mi en el enfermedad, denominador es qué sé el yo, se producto hacía el de la boludo porque me faltaban las probabilidad de pastillas, y se cada hacía el una de boludo. las Si vos me das causas todo, con su respectiva probabilidad comprame las condicionada. pastillas, Es después decir, veo. nuevamente ¿Me digo entendés? O sea, 0,20 yo por no, 0,60, que encima era yo que soy la re cerrada, probabilidad de porque la bueno, ahora no causa. tanto, pero No le he gusta sido el más trabajo cerrada. Yo no con le la pedí un mango probabilidad a nadie. condicional que tiene la ¿Entendés? Me las renuncia bancaba como dada esa podía. causa, que es Pero me 0,60, bancaba yo. y así sucesivamente con cada una Ahora de las pregunto si otras necesito 2 comprarme cosas. causales. Sí, De eso esta fue hace forma, 6 años atrás. llegamos a la probabilidad que se No nos es, no es pide, ahora, que es fue atrás. Igual que 0,2034. con Es el decir, campo. yendo al Porque entonces ejercicio, con el digo, la probabilidad de que la causa de la renuncia de la secretaria, que es el evento A, Carlos se enferma haya porque, o tenido sea, yo como le dije, yo origen no voy a renunciar, el que no le gusta su trabajo o su tarea, es el 0,2034. claro. ¿Sí? Así se interpreta. 15 ni corto, o sea, no Si yo importa. le hubiera preguntado cuál es la probabilidad de Pero que es la eso, causa haya sí, sido que se siente igual que mal remunerada, en el que hablaba yo del casamiento de los simplemente lo que padres, tengo qué que sé yo, cambiar yo es dije, el y numerador. yo no soy de la En el familia, no me numerador de la gusta el Pablo fórmula me había voy dicho. a poner la probabilidad de esa Y bueno, la causa iba a estar por anotada. la Digo, mira, probabilidad Ricardo, el lunes de tu hijo. condicionada, Sí, ¿sí? de estás la conmigo, renuncia dada estás esa invitado. causa. Sí, ¿Se estás entiende? conmigo, si no, olvídate. Y es así. Bueno, este es un tema que Pero también no requiere es un masivo, poco pero más de maduración, no. ¿sí? Igual, eso que dijo la Moni Ya de estamos hablar mal de los hijos y pasadas las demás, 6. eso vos te podés No quejar quiero del cine con demorarme nosotros. más, Sí, sí. simplemente para Digo que no, cerrar, te podés quejar del cine con ¿sí? nosotros. ¿Qué Sí, me pueden pero porque decir yo estoy como como yo te digo, temas no, que vimos, aparte de no, los pero que ya habla de dijeron pareja. antes? ¿Qué más vimos en esta segunda parte del encuentro? O no te metas porque no es tu hijo. No, Sí, el teorema de Bayes. Teorema El de producto. Bayes, está no muy me bien. por ahí Empezamos está atrás con para el adelante. Nicolás, que es con el Sí, que que más ahora joven. vamos. Conjunto y El producto, digo. La probabilidad del Bien. Pero vos producto. tenés que hacer esto, le da Probabilidad por condicional. Probabilidad condicionada. No, Muy bien. y vaya ¿Sí? que hace Rodrigo, Perfecto. Siempre pasa por la calle, ay, justo andabas acá, Esta es una ¿cómo se unidad un poco más resulta? pesada. Porque él tiene que estar en contacto con la gente mía. Lo que les ¿Viste? sugiero es repasen